Sí, amigos de Riduca Online, esta semana fue aprobada por la Asamblea Nacional el proyecto de ley 314 que establece en Panamá las políticas de salud pública mental. Vamos a conversar con el doctor José Alberto Calderón, él es jefe de salud mental de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud, para la redundancia. Doctor, sus comentarios sobre la aprobación de este documento, ¿qué beneficios va a traer para la población? Adelante. Mira, el día 22 de septiembre yo creo que marca un hito histórico en la salud mental de este país. En ese mismo día fueron aprobadas dos leyes que pudieron, que debieron haber surgido hace mucho tiempo. Sin embargo, pues así se dan las cosas y en este momento surgen las dos en el mismo día. Al tercer debate, o sea, se aprueban en tercer debate por la Asamblea de Diputados. Una es la que estás refiriendo, que es la ley, el proyecto 314, que dicta políticas públicas sobre salud mental. Y la otra es el proyecto 253, que establece el marco jurídico del abordaje de las conductas de riesgo suicida. Okay. Estas dos leyes tienen historias diferentes en su antecedente. La ley del abordaje de las conductas suicidas viene de una iniciativa del Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social desde el mes de septiembre de 2019. Durante todo el mes de octubre estuvimos discutiendo este proyecto de ley con diferentes instancias, tanto dentro del Ministerio de Salud como fuera. En esta discusión participó el MIDES, participaron gremios, participaron organizaciones e instituciones diversas durante prácticamente un mes. Hasta que se presentó en noviembre al Consejo de Gabinete, y el Consejo de Gabinete aprueba presentar esta ley ante la Asamblea. Por una razón o la otra, el proyecto se presentó a la Asamblea de Diputados en marzo del año 2020 y en mayo se le da primer debate. Ya el segundo debate se le dio el día 21, esta semana, y el día 22 pasa a tercer debate y se aprueba. Esta ley viene a ser una deuda pendiente de nuestro país. Son ya varios los países de la región latinoamericana que tienen leyes específicas de prevención del suicidio. Y nuestro país no tenía una ley que hablara sobre esto, donde se declara de interés público, de interés nacional, el tema del riesgo suicida. Y se aborda como lo que es, como una alteración de la salud mental en un momento determinado. Y tal vez la alteración de salud mental que más riesgo causa, porque es el riesgo suicida, el riesgo de quitarse la vida. Aproximadamente un promedio de 120 panameños por año se quitan la vida a través de diversos métodos suicidas. Y no siempre encuentran el abordaje apropiado al momento en que necesitan la ayuda. Nosotros siempre decimos que el hablar a tiempo es la mejor herramienta para proteger la vida de una persona que tiene pensamientos suicidas. Sí, doctor. Dígame. La ley, ¿cómo va a beneficiar a la gente? O sea, ¿cuáles son los objetivos? ¿Dónde está direccionada? Estamos hablando de la ley de suicidio primero, ¿no? Correcto. La ley de prevención del suicidio. Esta ley, como te venía diciendo, primero que todo declara de interés nacional
las conductas de riesgo suicida. Y por consiguiente hace que las instituciones estatales responsables, comenzando por el Ministerio de Salud, asuman la responsabilidad tanto de la inversión necesaria como de la regencia de todos los aspectos que tienen que ver con la prevención del suicidio. El objetivo general es la disminución de las conductas suicidas en la detección oportuna de estas personas que tienen o que están en un momento de riesgo suicida. Para eso se aborda la problemática de una manera integral, haciéndolo a través de una figura que le hemos llamado la Comisión Intersectorial para el abordaje de las conductas suicidas. Se promueve con ella la investigación de este fenómeno que es el suicidio. Se crea el Sistema Nacional de Información y Vigilancia Epidemiológica de las Conductas Suicidas, que no es precisamente algo nuevo, pero se crea por ley. La necesidad de que se informe, porque ¿qué sucede en el momento con el diagnóstico de intentos suicidas? Que esto no se está reportando adecuadamente y oportunamente. Quiere decir que no hay datos fidedignos como para hablar de cuál es el problema epidemiológico que tenemos que abordar y cómo lo tenemos que abordar. Para eso es necesario, entonces, esta ley lo que hace es declararlo de notificación obligatoria. Sí. La Comisión Nacional para el Abordaje de las Conductas de Riesgo Suicida lo que hace es involucrar a diversas instancias en la promoción de la salud mental y en la prevención específica del suicidio. Y entre todas estas instituciones que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Suicidio, se gestionan los recursos económicos que pueden ser necesarios. ¿Y en qué pueden ser necesarios nuevos recursos económicos? Tampoco es que sea la gran cosa. Es necesario crear, y esta ley lo crea, un sistema de intervención en crisis y emergencias de salud mental específicamente, porque esto requiere su propia especialización en cuándo y cómo abordarlo, comenzando por la existencia de una línea de auxilio. Son cosas que todavía quedan pendientes para la reglamentación y después de esa línea de auxilio, entonces generar la respuesta oportuna para evitar una cantidad importante de posibles suicidios. Doctor, disculpe, una pregunta. La persona que va a cometer algún acto de suicidio y digamos, captada por la policía, por alguien, ¿a ella se le pone algún tipo de infracción? O sea, ¿qué se le hace o se le da seguimiento, tratamiento? Digo, ¿qué se le hace a las personas que por lo menos no cometen el hecho? Bueno, no tendría por qué haber ningún tipo de infracción, aunque no es descabellada tu pregunta, porque hay legislaciones que absurdamente sí penalizan el intento de suicidio. Pero el intento de suicidio no debe ser, ni debería ser ni siquiera de lejos considerado una falta, porque es el producto de la pérdida de ese natural instinto de conservación que tenemos los seres humanos. Nadie en su sano juicio y voluntariamente se quiere morir. Entonces, cuando tú te quieres morir es porque algo malo está pasando con tu sistema nervioso central. ¿Y aquí en Panamá qué se hace con esos casos, doctor? Por lo menos alguien que se va a tirar de un puente y llega a la policía, lo capta. Bien, ¿Qué pasa con esa persona? Si se logra contener el intento suicida, lo que se debe hacer es llevar a un cuarto de urgencia, y eso es una urgencia psiquiátrica absoluta. Lo que quiere decir que ese tipo de situaciones se tienen que hospitalizar. Se tienen que hospitalizar de inmediato. Y ahí es otro de los logros
de esta legislación, porque esta legislación sí deja claro que ningún centro hospitalario puede negarle la atención a una persona por el simple hecho de ser una persona que ha tenido un intento suicida. Y nadie puede negar la atención a estas personas. Claro, obviamente las circunstancias de la atención pública y de la atención privada no nos metemos con eso, pero efectivamente no, esta razón no se puede argumentar para dejar de atender. Ninguna instalación puede decir, yo aquí no atiendo personas que se intentan suicidar, ni por razones morales, ni por razones de ignorancia, ni de ninguna otra índole. Entonces, para tales efectos, eso debería garantizar que exista siempre la disponibilidad de atención para una persona que intenta suicidarse. ¿Y la persona vuelve a reincidir en el tema del suicidio o logra...? De hecho, la razón que se argumenta como mayor predisposición al suicidio es aquella persona que se ha intentado suicidar más de una vez, porque quiere decir que su desarreglo emocional es suficientemente profundo como para intentarlo en reiteradas ocasiones. Y en estos intentos, pues en algunos de ellos podría efectivamente lograrlo. Así es. Ahora, son muchas las personas que nunca dicen que tienen una, de hecho es la mayoría, que nunca dicen que tienen una ideación suicida y al final se suicidan. La mayoría de las personas que logran decirlo en algún momento y que logran una atención adecuada después de un primer intento de suicidio, la mayoría realmente no lo vuelven a intentar con esa facilidad. Así es. Bueno, doctor, sobre el tema del derecho a la salud mental. Bien, esta ley, la ley que viene del proyecto 314, que establece políticas públicas de salud mental, tiene otra historia. Esta ley viene de la iniciativa del diputado Gabriel Silva. Ya había sido presentada en primer debate, iba para el segundo debate cuando nosotros supimos de la existencia de esta ley. Cuando digo nosotros, estoy hablando de la sección de salud mental del ministerio. Y pues nos interesamos en averiguar cuál era su contenido, cuál era su propósito y demás. Y con el diputado Gabriel Silva, parte de su equipo y otras organizaciones, armamos un grupo de discusión fuera de debate de la Asamblea, o sea, antes de que la Asamblea entrara en sesión nuevamente, y el Ministerio tuvo la oportunidad de opinar en prácticamente todo el articulado de esta ley, de modo tal que lo que salió finalmente fue un producto consensuado que, no te voy a negar, nosotros habíamos pensado ya en que el país necesitaba una ley que regulara las políticas públicas de salud mental. Pero pues el diputado Silva tuvo esa iniciativa y tuvo el buen tino de contar con nuestra opinión para la discusión en el segundo debate. Así las cosas, entonces llegó al segundo debate con una serie de reestructuraciones que para nosotros satisface a grosso modo las necesidades que tiene la salud mental en este país. Sobre todo las necesidades de considerar la salud mental un derecho humano de toda persona. Y toda persona que tiene algún problema de salud mental, ya sea agudo o sea crónico, tiene entonces, y es reconocido por esta ley, derecho a ser tratada con respeto, dignidad, a que se le reconozca una atención médica adecuada a su situación, a que el sistema público de salud, esto ya ocurría en nuestro país, sin embargo, ya está plasmado en una ley, sea absolutamente gratuito para las personas que viven con alguna enfermedad de índole mental. Tienen derecho a su confidencialidad como en cualquier otra enfermedad médica.
tienen derecho a reintegrarse a su comunidad y a su familia, tienen derecho a mantener una comunicación con las personas de su entorno, tanto laboral como profesional, como académico. O sea, deben ser consideradas seres humanos con los mismos derechos que cualquier persona. Y el Estado entonces tiene la obligación de poner a disposición una atención integral, de calidad y con equidad para las Eso me personas que parece, viven con sí, esto. eso me parece ¿Perdón? interesante. Doctor, ya para finalizar, nosotros hemos escuchado en redes sociales, hemos escuchado entrevistas que con el tema de la pandemia, en los próximos meses, mucha gente dicen que va a estar sufriendo alteraciones por el problema de la pérdida de empleo, no hay dinero para pagar préstamos, bueno, tantas cosas, ¿no? Sobre el tema de salud mental. Usted que está involucrado en esto, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su visión de lo que podría ocurrir? Mira, el ser humano tiene un mecanismo natural que se llama estrés. Mucha gente cuando oye hablar del estrés o cuando habla del estrés lo usa para hablar de las tensiones excesivas que tiene en su vida por una causa determinada. Pues la verdad es que todo tipo de amenaza que tenga el cuerpo, desde dentro o desde fuera, causa una respuesta natural que se llama estrés. Esa es una respuesta neurobioquímica que tiene efectos fisiológicos, tanto físicos como psíquicos. La situación que estamos viviendo desde febrero, desde marzo del año 2020 hasta este momento como comunidad, es una de las situaciones más estresantes que ha vivido la sociedad humana en todo el último siglo. Pero esta situación estresante lo que nos genera es precisamente una respuesta fisiológica que en algunos sobrepasa lo normal, sobrepasa lo esperado. En la mayoría, por suerte, va convirtiéndose en una respuesta adaptativa. Las personas tenemos la capacidad de adaptarnos a muchas cosas, cosas a veces terribles. Y la mayoría de los seres humanos nos hemos estado adaptando al estrés que nos causa esta situación. Sí es cierto que ha habido aumentos de las personas, del número de personas que reportan síntomas de ansiedad, específicamente, síntomas de nerviosismo, de angustias, de lo que comúnmente se le llaman reacciones de estrés. Entonces, estas reacciones de estrés con síntomas de ansiedad, con problemas de sueño, con irritabilidad, con problemas en las relaciones sociales, esto sí está aumentando notablemente, digamos, en los últimos meses. Lo que no sabemos es cuánto más van a aumentar estas reacciones y cuánto va a generar posterior a esta crisis epidemiológica, a otro tipo de alteraciones de salud mental. Por suerte, la mayoría de los seres humanos tenemos esta capacidad de adaptación que yo te estoy diciendo. Pero sí, definitivamente, los servicios de salud mental debemos estar mucho más alertas para poder atender todo lo que puede quedar de consecuencias de estos meses de confinamiento, de temor, de incertidumbre que hemos estado viviendo. Es muy probable que se den otro tipo de reacciones a estrés con síntomas depresivos. Es muy probable que los pacientes con enfermedades crónicas empeoren su pronóstico en este momento por las dificultades del acceso a la atención, sobre todo. Fundamentalmente eso. Hay algunas personas que han dicho que los suicidios están aumentando. Por lo menos en Panamá eso no es demostrable en este momento porque las cifras no nos hablan de un aumento de suicidio inminente en este momento. No puedo decir que no va a suceder posterior a esta crisis actual, pero no me parece muy lógico que después de superada la crisis
vengan entonces ahora más intentos suicidas. Lo que sí me parece lógico es que vengan otro tipo de reacciones ante el estrés grave. ¿Cómo cuáles, doctor? Rapidito. ¿Qué tipo de reacciones? Reacciones depresivas y Ok. reacciones de ansiedad. Fundamentalmente reacciones adaptativas. Exactamente, exactamente. Bueno, la gente entonces tiene que agarrarlo con calma, digo yo, ¿no? ¿Qué recomienda usted? Pues sí, precisamente hay que hacer uso de todas las herramientas de adaptación que tenemos como sociedad humana. El comenzar a darnos cuenta de que apoyarnos los unos en los otros nos puede brindar mayor seguridad es una herramienta de sobrevivencia que no solo nos debe servir para la sobrevivencia propiamente dicho, sino para mejorar las condiciones de adaptabilidad, porque yo me adapto mejor a los cambios si lo hago en conjunto con mi comunidad. Así es. Aislado, definitivamente voy a sucumbir más fácil a cualquier tipo de amenaza, incluyendo las amenazas a mi salud mental. Así es. Bueno, cómo no, doctor, muchas gracias al doctor José Alberto Calderón, jefe de salud mental del Ministerio de Salud, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.